En el video de hoy te voy a mostrar con este cajón cómo poder adaptarlo para hacer un mini invernadero, pero también podemos aprovechar, por ejemplo, para adelantar la cúrcuma. Por ahí también podríamos poner alguna otra más. Y así vamos a lograr aumentar y acelerar todos estos cultivos que son principalmente de primavera-verano para estos finales de invierno. Lo cierro y te voy a mostrar todo el paso a paso para hacer este pequeño invernáculo. Y lo primero que vamos a hacer es adaptar este cajón con esta técnica que vamos a aplicar por arriba, que después la vas a poder replicar o hacer directamente en el invernadero que tengas en tu casa para poder evitar mucho mejor todas estas heladas y hacer que este frío no solamente no llegue a las plantas que tenemos por adentro, sino que también se nos vaya para atrás del invernadero para lograr tener una temperatura mucho más alta. En el caso del cajón, te voy a decir, le vamos a sacar por arriba estas maderas que están por acá, en el otro lateral también, lo mismo por acá y también por atrás de todo. No le vamos a sacar las maderas que tenemos en la base porque eso nos va a servir como soporte para poner todos los plantines por adentro. Otra recomendación que te voy a dar es, en el caso de los cajones estos, esta la vamos a sacar directamente toda, esta se va toda. Esta otra, lo que te recomendaría es cortarla de esta forma y dejarle una partecita por acá para que tengamos apoyo del nylon. Lo mismo vamos a hacer con la de acá atrás. La vamos a cortar bien hasta acá para dejarle un eje por acá atrás de todo para soportar el nylon. Así vamos a lograr que entre mucho mejor todo el sol por este lado. Así logramos que tengamos menos cantidad de madera, más luz va a pasar y por acá lo vamos a ayudar para poder poner todo el nylon. Voy a terminar con esto otro que me faltan por atrás y nos vamos a armar el invernáculo. Ahí como tenemos mucho más abierto toda esta parte. Este va a ser el fondo, así que lo vamos a dejar tal cual como está. Y nos vamos a ir para acá arriba. Por atrás vamos a tener toda la entrada del sol que va a venir por este lado y vamos a retocar un poco los costados estos. Este sería en principio cómo nos va a quedar el cajón. Desde arriba lo más importante es no tener casi nada de madera porque es donde va a venir la luz. El fondo, que por acá también va a venir luz, y los dos costados que si quisiéramos le podemos sacar un poquito más para que entre más luz. Tenemos más entrada de luz. Ahí me gustó más. De esta forma vamos a lograr tener mucho espacio por arriba, que esto es importante que nos quede la menor cantidad de madera posible para que entre la mayor cantidad de luz del sol, porque esto va a ayudar a que las plantas crezcan más rápido. Lo mismo por el lado de atrás y también por los costados. Que estoy viendo esta madera que está acá, me quedó muy gruesa, así que la voy a sacar ahora. Y esta otra también. Mira todo el espacio que le pusimos ahora. Tenemos mucho más espacio, más entrada de luz para el invernadero este que vamos a armar ahora. Tengan en cuenta que esta parte va a ser el frente por donde vamos a abrirlo para poner todos los almácigos. El fondo lo vamos a dejar sin sacarle las maderas y vamos a empezar por acá atrás de todo a hacerle una pared que la vamos a hacer de nylon transparente. Esta va a ser la primera etapa en donde necesitamos que nos quede bien protegido con nylon, que va a ser el fondo. El nylon lo más transparente posible para que tengamos la mayor cantidad de luz y que pase para nuestras plantas. Yo en este caso lo voy a agarrar con una engrampadora para hacerlo más rápido. Y lo voy a tensar de esta parte, que nos quede bien tirante para que nos ayude a pasar la mayor cantidad de luz posible. Y ahora vamos a buscar de tapar estos laterales, el techo y el otro lateral, antes de hacer la puerta y el doble techo. Lo mismo, un nylon bien transparente.
Acá lo que te recomendaría es que la parte del fondo no le pongamos nylon por abajo para que cualquier exceso de agua que tengamos se nos vaya y no tengamos acumulación de humedad en toda la base del invernadero. Igual que en la otra parte, siempre en esta sección, para que el nylon quede mejor agarrado, es mejor doblarlo para que resista mucho más. Si no tenés engrampadora, podés usar una tablita para agarrarlo así, la clavas y va a quedar igual de tenso. Si la grampa no agarró, unos martillos y va a quedar súper bien. Tensionamos bien. Y vamos a dar toda la vuelta. Que en este caso sería hasta acá, porque ya tendríamos el piso. Este sería el piso. El excedente de nylon que tenemos, te voy a recomendar que no se lo cortes, que busques también de abrocharlo, porque esto nos va a ayudar también a mantener mucho más la temperatura. Y por acá también. Así ya nos va a quedar armado el invernáculo típico, en donde tenemos el techo, la pared del fondo y los dos laterales. Por abajo, como te decía, te voy a recomendar que quede así abierto para que el agua del riego se pueda ir fácil y no se esté acumulando en el caso que pongamos, por ejemplo, un nylon por abajo. Y ahora viene el truco importante para ayudar a que cuando vengan las heladas caiga todo el frío por acá y se nos vaya para el fondo. Para todo esto lo que te voy a recomendar, maderitas que sean del mismo ancho del cajón. Podemos reusar las que sacamos de arriba. Fíjate que es del mismo ancho. Lo que hago, le pongo otra maderita extra en la punta de forma tal de generar una inclinación, y esto es lo que nos va a ayudar a que la helada se nos vaya todo para atrás. Lo voy a firmar por acá para que no se nos muevan, y otro más. Acá adelante no importa si nos queda abierto, porque ya con esto quedó bien firme. Lo mismo hago del otro lado, siempre teniendo en cuenta que los dos taquitos de maderas que pusimos nos queden del mismo lugar para que tengamos esta inclinación. Ahí ya lo tenemos firme. Así como está, ya lo podríamos usar, pero te voy a recomendar que tanto en esta parte como en la del fondo le pongamos otro taco más de madera. Más que nada para elevarlo un poquito más. Esta altura va a ser el secreto que nos va a ayudar a que podamos hacer que toda la helada y el frío se vaya para atrás del invernáculo y mantengamos mucho más caliente toda la parte de adentro donde tengamos los almácigos. Y por el otro lado. Ahí está. Si lo vemos desde el frente, lo que logramos acá es aumentar un poquito más la altura y a su vez de costado le hicimos una inclinación. Y ahora nos queda solamente hacer la parte de arriba, que es el secreto por el cual vamos a poder aislar a todo este frío y las heladas en épocas de invierno. Otro nylon vamos a usar, en este caso que sea del ancho del cajón, y lo vamos a doblar también por acá atrás. Todo esto también lo vamos a hacer en los laterales. Me quedé sin grampas, así que ponemos unas más. Y hago lo mismo de acá. Lo voy a hacer al revés. Así ya nos quedó esta doble capa por acá. Y si lo vemos de adelante, y esta parte de adelante es la que va a funcionar como puerta, pero lo más importante de todo este método es este espacio que nos queda acá arriba. Con esto generamos el doble techo, y es importante, acá porque lo estamos haciendo directamente con este cajón, pero tratemos de cerrar todos los espacios por donde pueda entrar aire para que se genere una cámara de aire cálido.
Así vamos a impedir que se nos escape todo este aire calentito que se va a formar acá adentro para que mantenga mucho más cálido todas las plantas que vamos a cultivar. Y lo mismo por el otro lado. Entonces así, mira cómo nos queda por adelante. Esta cámara que se genera acá arriba, el calor que se va a acumular va a subir, se queda acumulado acá y cuando la helada caiga se va a derretir todo ese hielo y se nos va a ir hacia atrás por esta pendiente que ya le hicimos cuando le pusimos un taquito extra. Entonces todo el frío se queda por acá atrás y a las plantas las vamos a mantener un extra mucho más cálidas. Trata siempre de fijarte que no tengas pérdidas de aire. Le pones otro pedacito de nylon para mantener una cámara bien aislada de todo el resto. Y para hacer una puerta fácil, con este nylon que tenemos por acá adelante, un pedacito de madera, vamos a calcular que sea justo del ancho del cajón. Si vemos que se corre, la vamos a ir acomodando. Lo ideal sería ahora engramparla acá. Es importante que este pedacito de madera o palo que usemos sea bien pesado para que al momento en el que lo dejemos caer nos cierre bien hermético todo el invernadero. Y si no, vamos a ver de buscar de poner alguna maderita o algo extra para que cierre bien. A la noche y a la mañana temprano, que es cuando cae la helada, como por acá adentro, en este doble techo que le hicimos, se va a conservar todo un colchón de aire más cálido, va a hacer que la helada que nos caiga por arriba, y como le hicimos esta pendiente, se derrita toda esa helada, vaya para atrás y el frío siempre lo vamos a tener en esta parte de atrás del invernáculo. Nunca lo vamos a tener por adentro. Y por lo menos de esa forma vamos a estar evitando que ese hielo que nos cae, esa helada, llegue a los plantines que vamos a cultivar acá adentro para que los podamos tener antes de tiempo y así evitemos esos fríos bien fuertes del invierno que son los que por ahí tal vez a veces nos atrasan porque tenemos que esperar un poquito más para iniciar con todos estos cultivos de primavera-verano. Y lo que vamos a hacer ahora para aprovechar más que nada en la época en donde tenemos los almácigos recién sembrados, le vamos a poner una varillita por uno de los costados y la otra acá para después poder ponerle una maderita y así vamos a poder aumentar la cantidad de almácigos que pongamos. Más o menos a la mitad de cada una de estas maderas. Lo voy a poner en este caso antes de los 20 centímetros, más que nada para que nos quede lo más simétrico posible. Y por atrás lo mismo, 20 centímetros. Pero en este caso lo voy a marcar para que se vea en el nylon porque no me voy a dar cuenta si no. Ahí está. Tengo esta marca acá y la que está en el fondo, así que vamos a tratar que nos quede lo más parejo posible. 20 y 20. Y lo mismo de este otro lado. Y acá este momento es cuando voy a aprovechar para ver de dejar la madera. Ahí me quedó lo más firme posible. Como esta tabla está un poquito doblada, fíjate que de la marca lo levanté un poquito más para asegurarme que quede lo más derecho posible. Y ahora sí vamos a clavarlo en las 4 puntas, como para que nos quede más firme todo esto. Así nos va a quedar y fíjate, esto es muy importante porque vamos a poder usar mucho más espacio, más que nada en esta época cuando ni bien ponemos los primeros almácigos que no necesitamos la luz del sol, para que por lo menos germinen y esto nos va a asegurar que cuando saquemos las plantitas germinadas para que tengan más luz, al tener un tamaño más grande, esto nos asegura que van a soportar mucho mejor el frío. Y la madera que vamos a usar para poner acá arriba, podemos usar alguna que sea resistente al agua, que por lo general con el paso del tiempo y la tierra que va a caer del riego, se van a empezar a mojar y se pueden terminar pudriendo muy fácil. Acá la recomendación es con algún pedazo del nylon que nos haya sobrado, la vamos a envolver toda. Siempre las grampas es mejor ponérsela doblando más el nylon para que agarre mejor. Así ya tenemos una tabla bien protegida y lo que siempre me trajo buenos resultados es dejarle solamente el nylon por arriba, pero que por abajo dejemos alguna parte con la madera para que respire por cualquier humedad que haya entrado a la madera. Entonces, con estas dos maderas que le acabamos de hacer recién, que se las vamos a poder poner y sacar cuando lo necesitemos. Y la gran ventaja de hacer esta división en el medio es que por arriba podemos dejar todos los plantines que ya empezaron a germinar y por abajo, después de hacer la siembra,
Como van a tardar un poquito más de tiempo, vamos a dejar los almácigos para que germinen. De esta forma vamos a aprovechar mucho más todo el espacio en el invernáculo. Pero también podemos aprovechar, por ejemplo, para adelantar la cúrcuma y la ponemos en unas macetitas bien pequeñitas con un sustrato que drene bien porque no les gusta el exceso de agua. Un pequeño riego. Siempre deja un poquito de la cúrcuma que se vea porque por ahí es donde va a sacar todos los brotes. Y lo mismo, la vamos a dejar, por ejemplo, acá abajo del invernáculo hasta que empecemos a ver que salen todas las nuevas hojitas. Por ahí también podríamos poner alguna otra más y así vamos a lograr aumentar y acelerar todos estos cultivos que son principalmente de primavera-verano para estos finales de invierno. Tengamos en cuenta que por más humedad que le veamos a la mañana, siempre nos conviene revisar los almácigos porque es muy normal que se nos terminen deshidratando. Te voy a recomendar que este riego se lo hagas a media mañana, cerca del mediodía, porque es donde vamos a tener mejor temperatura y van a hacer que las plantas puedan absorber mucho mejor todo el agua. Por otro lado, si en el invierno nos tocan mañanas que son muy calurosas, lo abrimos para que se ventile. Ten en cuenta que en ese caso la evaporación va a ser mucho más alta, pero no vamos a tener problema porque el exceso de calor se nos va a ir y las plantas van a seguir creciendo sin ningún problema. Y a su vez vamos a tener la gran ventaja que como son plantas que principalmente van a crecer mejor en épocas de primavera-verano, con esto que hicimos arriba nos va a ayudar a amortiguar mucho más todo el frío del invierno, hasta incluso las heladas. Y un consejo extra, más que nada para todos los que viven en lugares donde hace mucho frío, esta cámara de aire que le hicimos por acá arriba, también se la podés repetir por todos los bordes poniendo otra madera, un nylon más por el exterior para generar una cámara de este lado, lo mismo por atrás y por el otro borde, y de esa forma vamos a mantener todo el invernadero aislado por una cámara de aire todo alrededor y así vas a mantener una mejor temperatura para todas tus plantas. Y al invernáculo lo vamos a ubicar en un lugar que reciba buena cantidad de luz, teniendo en cuenta que vamos a necesitar luz por los costados y también si tenemos por atrás va a hacer que todo esto haga que nuestras plantas crezcan mucho más rápido. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.